Crónicas de espanto. Ahora nos tardamos. Necesitaba la tranquilidad de la noche de un domingo para poder caminar y contemplar con desenvolvimiento puro, aquí pegadito al centro de la ciudad de León, Guanajuato, el monumento a la madre. ¿Y qué tiene de especial el monumento a la madre de León, Guanajuato, comparado con aquellos monumentos producto de la conciencia social generada en el siglo XX sobre la importante función de la progenitora en la familia mexicana? Hay una historia que aquí se cuenta. Entre el centro y lo que ahora es el barrio de San Miguel, el barrio bravo de San Miguel, se dice que a principios del siglo pasado, Maritere, una jovencita como cualquiera otra de su edad, su padre, dueño ya de un taller de calzado, en una condición económica desahogada, buscaba el mejor futuro para su hija y la preservación del apellido de la familia a través de su hijo mayor. Por lo tanto, las preocupaciones y el destino de Maritere pues eran quizás el terminar la educación básica de aquel momento, el aprender los oficios de una señorita de categoría, de distinción, de una sociedad tan conservadora como era la sociedad leonesa de aquella época. Pero el destino no siempre coincide con los planes de los padres y de los hijos. Recién que le habían hecho su fiesta de cumpleaños, de hecho, su fiesta de 15 años, y como ocurría en muchos lugares, la invitación era a veces abierta a todo el barrio, a los vecinos, y así se celebró la fiesta de 15 años de Maritere. Y en esos 15 años, Maritere se enamora a primera vista, de flechazo instantáneo, de Carlos. Pero Carlos era un panza verde. Literalmente. Él trabajaba en una tenería en el centro de San Miguel. Llega la época en que Maritere también acompaña ocasionalmente a su padre. Y en los ires y venires logra encontrarse con aquel con cuyas miradas se dio el hechizo instantáneo de Cupido. Y el padre de principio no sospechaba. Le parecía bien que algo de comercio, de contabilidad privada, aprendiera su hija Maritere. Pero pronto se daba cuenta de que no siempre estaba en las instalaciones de la fábrica. Y es que por momentos fugaces escapaba Maritere para hablar con Carlos, para alimentar el amor que ambos se habían manifestado desde el primer instante en que se vieron. Algo sospechaba el padre. Sin embargo, dejó que continuaran aquellas encomiendas. Y una vez que conocían las andanzas y los trayectos tanto de Maritere como de Carlos, ya no solamente se encontraban en las mañanas y al mediodía en las inmediaciones del barrio de San Miguel, y que ella regresara con su padre, a veces a pie, a veces en carreta. De hecho, el padre ya había estrenado un vehículo
Ya había llegado la primera agencia Ford a la ciudad de León. Sin embargo, claro que es más fácil pensar en que el mundo deje de girar, en que las convenciones sociales puedan vencerse por aras del amor. Alguno de los trabajadores terminó por comentarle al padre de Maritere que ella se veía con un muchacho de condición social baja, con un cargador de cueros, con un tallador de pieles. Faltaba más. Y entonces el padre inmediatamente habla con Maritere. Hija, te prohíbo, por el bien de la familia, por el prestigio particular y el de mi apellido, que vuelvas a ver a ese tal Carlos. Padre, demasiado tarde me dices eso, porque no solo lo he visto, lo he amado. Me he reunido con él, hemos cumplido nuestros sueños y ahora estoy embarazada. Como un rayo que golpeó la cabeza del padre de Maritere, aquello se convirtió en un problema mucho mayor del que él se hubiera imaginado. La encerró en su casa, no la dejaba salir, investigó y tenía personas de su fábrica revisando constantemente el trabajo de Carlos, sus idas y venidas. De hecho, el embarazo creció, avanzó. Amenazó el padre a Maritere con que una vez que naciera el niño, lo iba a regalar, lo iba a entregar con algunas monjitas misericordiosas, como tantas que había en todos los puntos de la ciudad, a un orfanato, con una cuantiosa donación y con la discreción que suele acompañar a este tipo de operaciones. Era tal la desesperación de Maritere que se la pasaba día y noche llorando. Y fue tanta la presión del padre que logró que incluso el patrón de la tenilla donde Carlos trabajaba lo despidiera prácticamente ipso facto, después de un ultimátum dado por aquel presunto caballero de corazón de hielo. Sabiendo Maritere el destino que le esperaba, un encierro y la pérdida de aquel, su hijo, su bebé, el recuerdo de su amor con Carlos, tomó una medida desesperada. En cuanto pudo, abandonó el techo paterno y solicitó y pidió ayuda ahí en el barrio de San Miguel. Y por aquellas épocas, entre el barrio y lo que era el centro de la ciudad, todavía existía un pequeño arroyo. No corría agua todo el año y de repente se usaba como basurero. De repente quien no tenía casa ahí ponía un poco de madera, de ramas, con lo que se podía y se construía una vivienda. Y eso fue lo que hizo Maritere. Le comentaron que Carlos ya no trabajaba ahí, pero ella no sabía a dónde irse. Solo sabía que no quería regresar a la casa. Solo sabía que no quería devolver al niño. Consiguió ayuda de una matrona, de una partera del barrio de San Miguel. Le prestaron un hogar. Tuvo a su pequeño, un bebé morenito, encantador, regordete. Decidió que fuera lo que fuera, trataría de quedar lo más dignamente posible en su papel de madre. Y hay que decirlo,
Los vecinos del barrio de San Miguel, prudentemente, discretamente, escondieron a la niña de su padre, cuya fábrica también estaba en las inmediaciones. Le dieron ayuda, le dieron material, incluso le ayudaron a construir una casita pequeñita, ahí pegada al arroyo, donde ella vivía y donde ella dormía. Un par de cuartuchos. El padre se enteró, tarde que temprano, esto pasaría. Se enteró que a veces iba a comer, regresaba en la tarde, que a veces en la noche le llevaban cena o ella salía. Según él, por las personas que le informaban se aprendió los movimientos. Y entonces decidió darle una lección a su hija. Supuso que cuando ella iba a comer y hacer algunos pequeños trabajos y ayudas de limpieza para conseguir algunas monedas o pagar con trabajo la comida que se le proveía, pues quemar, incendiar el cuartucho, incendiar la casucha, para dejarla sin nada y obligarla así a regresar a la casa paterna. Y ya entrados en gastos, hacer que ese niño fuera un expósito de cualquier orfanatorio. No contaba con que ese día estaba muy cansada Maritere y estaba durmiendo la mona con su niño. El padre, ¿cómo no? ¿Cómo se iba a ensuciar las manos? Observó a lo lejos, supuso que había salido a comer su hija con su nieto. Mandó a un trabajador que encendiera un poco de alcohol en un trapo y que lo arrojara a la casucha de madera. Y así lo hizo. Y el padre de lejos contemplaba cómo se empezó a incendiar de manera casi súbita, pero esperable, aquella casa de 2 cuartos, llena de madera sobrante, llena de materiales combustibles, y la sonrisa se dibujaba en su rostro. Cuando de repente le parece escuchar unos gritos desgarradores, y entonces piensa lo peor. ¿Y qué tal que ese día no hubiera salido su hija? ¿Qué tal que estuviera muy cansada por algunos mandados y trabajos que hiciera en la mañana? ¿Y qué tal que ese día nadie le ayudara a cuidar a su bebecito y ella decidiera quedarse todo el tiempo con él? ¿Y qué tal que si estaba echando la siesta en esa mañana calurosa de agosto y por ende ni cuenta se dio si se acercó a alguna persona a encender la llama que incendiaría su casa? Todo eso era posible. Y los gritos efectivamente eran los gritos de 2 personas, de un niño, de un bebé que lloraba desconsoladamente, y de una mujer que gritaba de manera desgarradora. Se acercó corriendo el padre. Le avisó a su trabajador, pero era inútil. Ya no se podía hacer nada más. Las llamas absorbían todos los 4 puntos de esa casa. Y era imposible acercarse o intentar apagarla. Prácticamente era la canícula y el arroyo no traía prácticamente ni algún chorrito de agua, valga la expresión. Se acercó la gente, extrañada, pero vieron la mirada perdida del padre, las lágrimas que caían de su rostro. Como pudieron, llevaron a cubetazos en fila india el agua, pero fue inútil. La casa se carbonizó. Movieron los restos y efectivamente la piel que antes era suave y tersa, candorosa, un rostro completamente carbonizado al que se le veían los dientes, los pelos chamuscados y una pequeña masa envuelta en lo que antes fue
Una sabanita nos indicaba la tragedia de una madre muy joven, de 16 años, y de su niño, y de la imprudencia perversa del padre, que aquí, donde estoy caminando, donde estoy contemplando el monumento a la madre de aquí de León, Guanajuato, se dice que ocurrió. Porque el tiempo pasa, la modernidad llega, los arroyos se convierten en canales encementados, y esos canales luego se tapan y se construyen avenidas por encima. Y pareciera que se quiere olvidar, que se quiere borrar de la memoria de una ciudad como esta las tragedias provocadas por la soberbia, el egoísmo, por la negación del amor más puro entre jóvenes, por tratar de conservar el prestigio y los valores tradicionales. Y se cuenta aquí en este barrio, se cuenta en el centro de la ciudad, que precisamente por las inmediaciones de donde ahora está el monumento a la madre, de la frontera entre el centro de León y el barrio de San Miguel, que aquí corría el arroyo, y que cuando se dio a la iniciativa, hará unos 50 años, de construir dicho monumento, las personas que administraban la ciudad de aquella época, diciéndolo o no, sabían que ubicando tal mole majestuosa, no solamente se honraría a las madres de todo el país y de León, sino que quizás serviría de recuerdo para no abandonar a aquellas madres que lo son muy jóvenes o que lo son de manera inapropiada. Y dice la gente de por aquí que esa tragedia, que esa muerte inesperada, indeseada, imprevista, ocurrió precisamente en las inmediaciones de donde ahora está el monumento a la madre. Claro que ahora uno camina, tal como lo hago yo, y nada nos lo recuerda, pero aquí está el relato para que ustedes lo tomen en cuenta. Esto fue Crónicas de Espanto. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana.